La siguiente. El deseo desmedido y la autogratificación han crecido como maleza indócil sobre las ruinas del humanismo, y donde debería imperar la reflexión crítica, reina ahora un consumismo naturicida, que se deleita en lo superfluo y lo banal. Los más grandes filósofos de la antigüedad, que fueron los griegos y los hindúes, vivían en concordancia con lo que pensaban. Hoy, futbolistas y comediantes ocupan los espacios estelares en los medios de comunicación. Y la masa ignara se niega a reconocer que el ruido exterior y el culto irracional a la velocidad opacan e irradian ampliamente nuestra luz interior. La vida de Xavier Longina es como una lisura en medio de este marasmo deshumanizador. Sin pretender dar lecciones sobre nada, este libro esclarecedor nos muestra que sin humildad y compasión no hay verdadero conocimiento, y que la sabiduría, si no se aplica en mejorar la propia vida y la de los demás, no es más que un disfraz efímero y prescindible. A contracorriente de la soberbia imperante y del desencanto generalizado, este libro es una prueba viva que la verdad, la belleza y la verdad siguen siendo los más grandes ideales, y por ello leerlo supone la más genuina sublimación y gozoso encuentro con nuestro yo más profundo. Este lo ha escrito Leonardo da Vinci, filósofo y escritor mexicano. Bueno, muchas gracias por haber venido. Hace poco nos vimos aquí mismo. Entonces, bueno, hoy no me voy a alargar tanto, ni voy a hablar mucho. En realidad este libro es algo que surgió así al azar, a pesar de que yo llevo haciendo libros más de 20 años. Nunca he tenido la soberbia de ser capaz de escribir un libro para decir cosas que pudieran interesar y realmente que no se hubieran dicho antes. Pero hace 3 años, en diciembre de 2010, me diagnosticaron un cáncer, como sabéis casi todos, y entonces creía que me iba a morir. Y entre otras muchas cosas, una de las cosas que hice fue mirar los álbumes de fotos. Y entonces, la mayoría de las veces, todavía medio atontado por la quimio, empecé a escribir semanalmente un pequeño relato sobre alguna de las imágenes que había visto en mis álbumes. Pensé que había vivido 4 décadas muy intensamente, desde los 20 hasta los 60 años. Sobre todo los 10 primeros, cuando tuve la suerte de poder viajar ampliamente. Y entonces vi que había hecho muchas fotos y que había muchos retazos de mi vida. Pero cuando hacemos una foto hay como mínimo dos perspectivas a la foto. Primero, la experiencia en el momento de hacer la foto, y luego cuando vemos esa foto después. Y yo, al mirar esas fotos después de tanto tiempo y en la tesitura en la que estaba, entonces empecé a mirar esas fotos de un poco diferente. Y me di cuenta de que cuando hice la foto me había perdido muchísimas cosas. Y por eso el libro, que es una recopilación de pequeños relatos, luego engendró este nombre de Miradas. Es decir, la idea era que si yo miraba esas fotos, veía cosas que no había visto antes. Y traté de desempolvar las fotos que me traían buenas vibraciones y que me ayudaban a entender cosas que me había perdido la primera vez, incluso cuando estaba en vivo en los sitios, ¿no? Y entonces empecé a escribir sobre las grandes maravillas del mundo, las montañas, los ríos,
la comida, los olores, los sabores, y todo muy centrado en la idea de mirar, es decir, la idea de percibir el mundo, y la idea y la posibilidad de que la percepción del mundo no depende del mundo, sino que depende de nosotros. Es la manera en la que miramos, olemos, pensamos y oímos que realmente constituye lo que es nuestra experiencia del mundo. No lo que otros han dicho, no las imágenes que tengo delante, sino lo que yo entiendo de esas imágenes, o lo que yo interpreto de esas imágenes. Muchas de las imágenes que hay en este libro son cosas muy sencillas, muy simples. Este libro debería, si lo tuviera que agradecer a la gente que me ha inspirado y a las cosas que me han inspirado para poder escribir eso, tendría que hacer una lista enorme, gigantesca. Podría estar 3 horas diciendo todos los nombres de todas las personas. Pero lo fundamental, la inspiración fundamental era darme cuenta de que había perdido el tiempo. De que a pesar de que había viajado por los Himalayas, había subido al Tíbet, había bajado al sur de la India y había explorado muchos de los países, entre comillas, más mágicos que yo he visitado en mi vida, me perdí muchísimas cosas. Y mirando las imágenes y escribiendo, y quizás atontado por la quimio o inspirado por ella, descubrí en las fotos cosas, como os he dicho, que no había visto, y esto es lo que he plasmado en el libro. Entonces en el libro no hay nada de ficción. No quiero decir que no haya alguna mentira, porque las mentiras a veces escapan, pero he intentado de que no haya ninguna mentira. Lo que relato ahí son cosas que yo he visto y que he experimentado y que he sentido. No hay ficción en el sentido de recrearme en endulzar cosas o de alguna manera, pues, imaginar lo que no había ahí, sino básicamente intentar ver esas imágenes, ¿no? Entonces, las fotos de este libro, las imágenes que lo acompañan son tan importantes como el texto, y mi recomendación es que cuando leáis el texto no os inspiréis solo por lo leído, es decir, por el oído, sino por lo visto. Y creo que esa combinación de la imagen con el texto, es decir, hay cosas que yo no vi cuando estaba en estos sitios, cuando tuve estas experiencias, y que al ver las fotos he visto, pero eso no quiere decir que haya sido capaz de plasmar ahí, sobre todo en palabras. Describir cosas en palabras no siempre es fácil, pero entonces pienso que la imagen aporta, es un apoyo increíble para estas imágenes, y hoy en día, en un mundo muy visual, pues pienso que puede ayudar. Este libro en realidad ya ha sido publicado. Este libro fue publicado en Facebook, y prácticamente el 95% del material que está ahí está publicado. Y la razón de hacerlo en libro fue porque muchas de las personas que me siguieron durante casi este año y medio que yo estuve sacando esas anotaciones semanales, me pidieron que lo hiciera en libro. ¿Entendéis? Entonces, de alguna manera no hay nada original en el libro que no esté expuesto ya en la red. Pero creo que recopilarlo de la manera que hemos hecho pues puede ayudar a inspiraros como lecturas fáciles. Cada día se lee menos, ¿sabéis eso? Nos cuesta más de leer, y entonces este es un libro que se puede coger de cualquier sitio. En el libro hemos dividido dos fragmentos. Hay una parte muy intimista del libro donde confieso cosas que ni siquiera mi familia conocía. O sea que también escribiendo esto yo pasé por un proceso básicamente de autoanálisis o de psicoterapia, ¿entendéis? Escribir sobre estas partes de mi vida que yo consideraba, ahora viéndolas de nuevo, como un poco lamentándome de que, como siempre nos sucede, nos perdemos muchas cosas en el camino, ¿no? Y por eso toda la idea del libro es que debemos prestar más atención a dos cosas: al mundo exterior, a lo que vemos, a lo que está afuera, y al mundo interior. Y por eso
Este libro lo hemos dividido en dos partes, y las miradas, digamos, hacia adentro son muy personales y a veces me dan, parece que dan la intención de que yo quiera de alguna manera ensalzar mi figura, que es algo totalmente contrario a mi devoción y a mis creencias, pero todo lo que relato fueron acontecimientos no los más importantes, pero muy relevantes en mi vida, y sobre todo ahora cuando los miré con esa lejanía y también con la espada de Damocles de un cáncer que no es una enfermedad baladí para nada, que te pone frente a frente a la realidad de que eso se puede acabar rápidamente y que al menos lo que queda se puede intentar de mirar de una manera un poco diferente. Entonces, algunos que me habéis pedido que os dedicara al libro, os he puesto una receta. Esta no es una receta mía. Básicamente consta en 3 puntos, y esto es lo que me gustaría, el mensaje de este libro, si es que hay algún mensaje, y si ese mensaje os puede llegar a vosotros personalmente, sería que se basa en 3 puntos. Esto forma parte básicamente de la filosofía yógica y básicamente oriental. Lo primero es que tenemos que frenar un poco, tenemos que ir más despacio, tenemos que parar, tenemos que, no de vez en cuando, sino diariamente hay que parar un poco. Estamos sentados, estamos de pie, puede hacerse por la mañana, por la tarde, uno tiene que pararse un poco y tratar de crear una perspectiva desde donde podamos contemplar, desde donde podamos mirar. Tenemos que parar, luego tenemos que mirar, ¿entendéis? Tenemos que mirar siempre en 2 direcciones, como cuando hay que cruzar la calle. Miramos derecha, miramos a la izquierda y luego cruzamos, ¿no? Entonces, ante cualquier situación, buena, mala, regular, alegre o desgraciada, siempre tenemos que mirar. Mirar quiere decir contemplar, observar, reflexionar. No lo hacemos. Nosotros no paramos ni miramos, actuamos. Y por eso la gente, a veces atravesamos la calle sin mirar siquiera. O hacemos cosas o decimos cosas sin parar. Y sobre todo sin reflexionar o sin mirar antes, ¿no? Entonces, la idea de mirar se basa en eso, ¿entendéis? Mirar es igual que meditar. Mirar es tratar de ver las cosas, no la apariencia de las cosas, como yo cuando saqué la fotografía, o algunas de las fotografías que me sacaron a mí cuando estaba, pues yo qué sé, en Birmania, o en Sri Lanka, o en el Tíbet, o en Afganistán, o en Estambul, sino tratar de mirar detrás. Siempre hay 2 cosas, la esencia de las cosas y la apariencia de las cosas. Es decir, que todo cambia dependiendo de nuestro punto de vista, ¿ok? Y todo cambia según las gafas, el color del cristal con los que se mira, como decían nuestros grandes filósofos. Entonces, ¿cuáles son las mejores gafas para mirar el mundo? Primero, la mente en silencio. Mirar sin añadir nada. En el yoga se explica que las conciencias sensoriales, las que nos relacionan con el mundo y que hacen posible que nosotros podamos interrelacionarnos con los demás a través de los órganos de los sentidos, cuando yo percibo algo por primera vez, o cuando yo escucho algo por primera vez, o cuando yo huelo algo por primera vez, solo hay un instante, dicen, un instante de percepción clara. Es decir, si yo veo por primera vez una imagen de algo, el primer instante de percepción de esta imagen es la auténtica. Después yo le añado algo. A lo mejor me recuerda algo, a lo mejor lo conozco a esta persona o a esta imagen. ¿Entendéis? Y entonces yo añado a la experiencia de contemplar eso todo el mundo. A lo mejor me gusta, a lo mejor no me agrada, a lo mejor me recuerda algo, a lo mejor no me dice nada. Y todo esto ya no es la percepción de lo que estábamos viendo el primer instante. Lo mismo cuando escuchamos algo. Es decir, que nosotros no nos parece suficiente con percibir la maravilla del mundo o la tristeza del mundo, sino que le tenemos que añadir algo. ¿Entendéis? Es como si cada uno pintara el cuadro a su gusto y a su manera. ¿Y por qué esto es
no es demasiado adecuado. Porque nos creamos una realidad que luego, en tiempo, los acontecimientos nos demuestran que no es la real. Y por eso decimos, no me esperaba eso de ti. Y decimos, yo no creía que eras así, ¿no? Y en primer lugar, la opinión que tú tenías de esta persona, ¿con qué crees, en qué fundamento se ha basado? Entonces, veis, cuando hablamos de miradas, decimos al menos una mirada silenciosa. Tener tiempo para mirar. Hoy ni siquiera tenemos tiempo de mirar, ¿no? Primero porque vivimos en un mundo sensorialmente muy activo, muy excitante, muy de una cosa y después la otra, ¿entendéis? Y por eso parar es muy importante. Y saber mirar, todos sabemos mirar, pero si miramos un paisaje, ¿veis? El primer momento de contemplación de un paisaje, por ejemplo, es el auténtico. El siguiente ya no es el auténtico. El siguiente yo imagino en esta hermosa puesta de sol, ahí en el fondo, estoy en una montaña, estoy viendo un valle maravilloso y al fondo un prado y luego veo el mar y luego pienso, estaría bien tener una casita ahí abajo. O pienso, tengo que venir a este sitio cada semana. O este es el lugar más maravilloso del mundo. Mientras yo estoy haciendo esto, estoy perdiendo la posibilidad de realmente sentir esa experiencia. ¿Okay? Entonces en el libro veréis, hay muchos lugares donde yo explico esto, sobre todo la suerte que he tenido de poder estar al lado de grandes maestros. Por ejemplo, el Dalai Lama. Cuando estás con él, aunque solo sea medio minuto, que es el tiempo que te dejan para estar con él, tú sientes que estos 60 o 30 segundos él está contigo 100%. 100%. No es que evidentemente no contesta un teléfono que pudiera sonar, sino es que su cabeza, su mente, está completamente volcada. Eso es muy especial. Eso nos cuesta mucho a nosotros. Quizás cuando estamos enamorados, o quizás cuando hay un tema muy interesante, pero no somos capaces de mantener nuestra atención más de 3 minutos seguidos en una idea, en una imagen, ni siquiera en la música. La gente cuando escucha la música, cada uno escribe su propia sinfonía dentro. Se cree que es el director, se cree que es el compositor. Es muy difícil fluir con una pieza musical si dura mucho tiempo. 1 segundo, 2 segundos, bien, pero más ya no somos capaces. Por lo tanto, muchos de los relatos que veréis en el libro hablan de cómo agudizar la mirada en este sentido, ¿no? Veréis que se recomienda mucho pues, saber parar en mi terminología. Eso yo lo aprendí de la meditación. En la meditación uno se sienta, se para, aparentemente no hace nada, pero luego, poco a poco uno descubre de que se hace mucho no haciendo nada. Que no es tan fácil como parece. Por eso cuando decimos, me quiero relajar, quiero despreocuparme de eso, nos cuesta tanto. Porque la mente parece abierta a las 24 horas, 365 días al año. No es que digamos, no, en vacaciones no molestar. No, en vacaciones molesta. No, cuando estoy con mis hijos no me molestes. No, la mente molesta cuando estoy con mis hijos. Entonces, pues son 108, porque ya veréis, el 108 es un número cabalístico muy importante en Oriente. También se explica en el libro. Y cuando ya tenía 60 o 70, digo, tengo que llegar a las 108, y había un pequeño desafío para llegar, pero afortunadamente la Kenio me dio tiempo para poder terminarlo y mis álbumes de fotos todavía estaban repletos y tenía material donde extraer. ¿Okay? Y ahora quería... Alex, ¿me ayudas, por favor? Esa es la primera foto. Quería leer algo, un poquito, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien. ¿Vais bien? Ok. La primera, por favor. Entonces, he seleccionado algunas. De hecho, hay gente que me ha seleccionado también. Me ha dicho, esta que es de muy, me gusta. Bueno. La conciencia tranquila. No, la otra, sí. La chica, esta. Ok. Vale. Dice, la criatura que se esconde debajo está echando la siesta en una calle secundaria de Pune. Pune es una ciudad de 2 millones de habitantes. Es una ciudad modernísima en la India.
Es una ciudad donde tiene un parque tecnológico muy importante en la India. O sea que no es una aldea ni un pueblucho de estos. Se cubre la cara para evitar las moscas y otros objetos voladores muy abundantes en esas latitudes. Se tumbó, se cubrió cuidadosamente con el trozo de tela que le servía de pañuelo, de toalla, de chal, y ahí se quedó, sin temor alguno, ni siquiera a ser pisado por algún viandante distraído con su móvil. ¿Lograrías dormirte entre el bullicio callejero? ¿O necesitarías de un patio con valla o de una puerta con pestillo? ¿Qué precisarías para sentirte segura antes de cerrar los ojos? A esta imagen la llamo una conciencia tranquila, una menos que sumar al gran miedo colectivo que atenaza a la sociedad acomodada. Muchos de nosotros seríamos incapaces de dormir fuera de nuestra casa en una puerta sin cerrojo. ¿Por qué? ¿Qué nos da miedo? ¿Que nos ataque? ¿Que nos robe? Medio de la calle. Y se durmió. Como los niños que se duermen en cualquier sitio. Pero nosotros no nos dormimos en cualquier sitio. Necesitamos una cama y que sea una cama cómoda y especial. Siguiente, se llaman niños mayores. Entre los desheredados del mundo, la gente vive menos años que en los países explotadores, pero ahí los niños empiezan a ser adultos mucho antes, a ser responsables muy pronto y también a trabajar. Es la propia familia la que se ve obligada a mandar a sus retoños a la calle para traer unas migajas más a casa. En Nepal he visto niñas de 9 años preparar la comida de sus hermanos menores. Comida. En India muchos niños cuidan de sus hermanos más pequeños con la entrega de una madre. En esta foto tomada en el lago Inle, en Birmania, estos niños se muestran tan atentos con el bebé que cuidan como curiosos con nosotros. Serios y ya casi mayores, aprendiendo a jugar con la vida, que es su juguete. Nosotros tampoco sabemos interpretar bien cuando creemos que hay muchos países donde los niños todavía trabajan. Pero los niños crecen mucho más rápidamente que aquí. Un niño de 10, 12 años en la India es capaz de buscarse la vida. Nuestros niños... Bueno, no digo nada. Siguiente, pasamos. El abrazo humano. Ok. Más de 3/4 partes de la humanidad, más de 3/4 partes, todavía no utilizan electricidad para hacer la colada. Se hace a mano, frotando y golpeando la ropa. En muchos lugares, sobre todo en los países cálidos, se aprovecha también el momento para darse un baño. Ir al río o a la fuente se convierte también en un momento de relajo. Esto es lo que me hizo pensar esta mujer con su bebé lavando y aseándose al borde del lago Inle en Birmania. La sencillez de la estampa se puede antojar un poco romántica, pero es genuina. Cuando veo esta foto, no veo el momento que yo pasé por delante y hice esta foto desde una canoa. Y ahora he visto cosas que no vi, porque no miré con suficiente atención, ¿lo veis? Porque solo quería sacar la foto. Y ahora he visto esto. Y he visto... Evidentemente no quiere decir que eso sea algo cierto, no quiere decir que esta mujer no tenga problemas en su casa. ¿Quién no los tiene? Pero la postura de la mujer refleja alegría y me atrevería a decir cierta felicidad. La simplicidad nos acerca a lo esencial y nos hace finalmente más libres. Pero esto ya no está al alcance de muchos de nosotros, perdidos en multitud de necesidades inútiles. Bueno, los animales en nuestro mundo se han llevado la peor parte. Cuando nosotros hablamos de buscar, de hacer estadísticas sobre la felicidad del mundo, por ejemplo, alguien no estaría de acuerdo si dijéramos vamos a tratar de hacer una estadística para saber cómo de feliz es la humanidad. Y empezaríamos diciendo, no sería justo que dijéramos vamos a ver la felicidad de los hombres y olvidáramos las mujeres. Tampoco sería razonable decir vamos a ver la felicidad de los países del primer mundo y olvidamos a los desheredados de la tierra. Necesitamos incluirlos a todos, pero nunca incluimos a los animales. La tragedia más grande de nuestro mundo no es el holocausto judío.
es lo que el Homo sapiens ha hecho con los animales, sobre todo con 3 grupos de animales: las vacas, los cerdos y las gallinas y los pollos. Hemos eliminado millones y millones y millones. Nunca en la humanidad se había producido el destrozo que causamos a los animales, los humanos. Nunca. ¿Ok? Y entonces, en la India tenemos un ejemplo muy difícil de entender. Por eso no estaba yo muy seguro de escribir esto, pero lo hice. Por esto digo, me he resistido a escribir esta entrada por lo sutil del asunto. En India, en general, todos los animales son considerados y tenidos como sagrados, como muchas montañas, la mayoría de los ríos y muchos árboles. Las vacas, en concreto, están estrechamente relacionadas con la fuerza que preserva el universo en la forma de Vishnu, que es una de las deidades del panteón hinduista, que son como un apéndice de él. Es decir, las vacas y Vishnu son lo mismo. ¿Okay? Cuando uno ve una vaca, ve a Vishnu. No necesita ver a Dios. Viendo un animal, ve a Dios. Viendo una vaca, ve a Dios. ¿Entiendes? ¿Qué necesitamos nosotros para ver a Dios? Que se nos aparezca. Si se nos aparezca, creemos que es una fantasía, que alguien nos está engañando, que están haciendo trampa. Pues bien, las vacas dan leche, alimento fundamental de una dieta vegetariana, se alimentan de cualquier resto de verduras, reciclan, y sus excrementos en forma de boñigas son todavía hoy el combustible de millones de aldeanos indios y previenen la deforestación. Pensándolo bien, no es tan descabellado considerar a un animal tan noble como la vaca, digno de preservación y cuidado, sobre todo en esta época en que arrasamos con todo. Al permitir su completa libertad y dejando que se muera de vieja, la respetamos plenamente. Los animales deben compartir este mundo con nosotros. Este mundo no es solo. Hemos extinguido animales tremendo en la revolución industrial de muchos países y continuamos haciéndolo a unos pasos exagerados. Os quería traer una estadística, pero si os hubiera traído esta estadística de los millones y millones de animales maltratados que sacrificamos al año, da escalofrío. Es de escalofrío. Alicia, por favor. Bueno, ahora, curiosidad. Dice, la imagen tomada en un campamento a un día del camino de Tingri, Tíbet, en ruta hacia el campamento base de la cara norte del Everest, muestra a un grupo de nómadas de 2 familias, intuyo. Todas sus cabezas estuvieron asomándose por la puerta de mi tienda, observándome mientras me relajaba en el interior de ella, después de una larga caminata. De eso hace ya unos 20 años, cuando la ruta era muy poco transitada. La ruta a pie ya ha desaparecido para dar paso a los todoterrenos. Pero en 1992, la curiosidad de los nómadas era fresca y maravillosa. No resultaban molestos, a pesar de echarse literalmente encima de ti para observar. La mochila, los zapatos, la ropa y el rostro, sobre todo cuando nos poníamos crema de protección solar, que les encantaba. Se la comían y todo. Esta curiosidad natural, genuinamente de sorpresa, llevaba un aire contemplativo consigo, sin querer imponer nada. Verdadera fascinación por lo desconocido. Una cualidad natural que hemos ido perdiendo. Todo nos parece conocido. Y cuando se trata de abrirse a lo desconocido, nos las damos de incrédulos. Estos son los 2 pecados nuestros hoy en día, ¿entenderéis? Los que tienen la fe ciega y los que son incrédulos. Los incrédulos son igualmente, si me permitís la expresión, engreídos o pedantes como los que tienen fe. Exactamente igual. Pero nosotros, muchos, tenemos esa idea de que los que tienen fe son gente con poca sapienza y los incrédulos la tienen. Gran error. Por favor, ¿qué pasa? Ah, este es otro muy bonito. Dioses cercanos. Debéis saber que... bueno, no voy a hablar de eso, perdón. En la India, lo divino no se encuentra a años luz de lo profano. ¿Ok? Lo divino está muy cercano. O en otras palabras, lo invisible no queda demasiado lejos de lo aparente. Así, por ejemplo, las familias de dioses tienen las mismas contrariedades y problemas que las humanas, muestran las mismas debilidades e incertidumbres, celebran sus éxitos y lloran sus fracasos.
Eso facilita el hecho de que los dioses casi estén al servicio de los hombres. Una especie de protección de lo que sería un ser sublimado que, aunque con poderes y características sobrehumanas, no dejan de reflejar nuestras miserias y a la vez también el esplendor de lo que esconde esta naturaleza humana cuando está totalmente desarrollada o madura. Las representaciones de estas deidades en bucólicos retratos familiares es muy similar a las fotos de familia que todos tenemos. En estas fotos familiares hay una máxima: siempre hay que sonreír. Aquí en este retrato, en esta imagen de Shiva, su esposa Parvati y su hijo Ganesha, y su medio de transporte, el cebú, Nandi, este buey, posan como lo haría cualquier pareja con su retoño. Entonces, esta facilidad que tienen los... No quería hablar, pero voy a hablar de esto, no me perdonaréis, porque sé que estamos donde estamos. Ok. Las creencias monoteístas religiosas del mundo fueron las que han creado los problemas religiosos en todas partes. Antes, los que creían en varios dioses no tenían este problema, ni los griegos, ni los romanos, ni culturas como el hinduismo o el jainismo. ¿Qué pasa cuando uno cree que hay muchos dioses? Cualquier dios puede ser englobado en su tradición, ¿entiendes? Pero cuando uno tiene una idea de un dios que es único, y el que no esté de acuerdo con este, vamos contra él. Solo las religiones monoteístas, las de un dios, judaísmo, islam y cristianismo, han creado este problema. Ninguna de las demás. Porque las demás, los romanos cuando venían a España y aquí había dioses que estaban siendo venerados en distintas zonas, no tenían ningún reparo en reconocerlo como suyo. Decían, no, esto es un dios de la familia de tal y cual. Y todos eran englobados dentro. Pero cuando es uno solo, el que no sigue a ese, va contra toda la historia. Entonces, cuando decimos, eso de muchos dioses, el mundo se ha movido con muchos dioses hasta hace 2000 años. ¿Entendéis? Y si hay muchos muy variados, y en la India sobre todo, Nandi es como el dios. Esto que veis arriba, ese símbolo, también. No hace falta verlo a él. Si veo el tridente este, ya sé que es Shiva, y entonces ya estoy relacionado con él. Bueno, dicho esto, pasamos a otra cosa. Pasa, Elixir, por favor. Terminamos enseguida. Mucha gente no aguanta en su primera visita a India la experiencia olfativa cruda y desnuda que ofrece con solo salir del aeropuerto. Es una experiencia tan virgen como pasear por la jungla. Los occidentales tenemos un sentido del olfato tan ridículamente limitado por la asepsia que cuando nos enfrentamos a la infinita gama de matices horrorosos que van desde la putrefacción y la mierda hasta la esencia del ámbar y el almizcle, que es lo que sucede en India, muchos no pueden tolerarlo. Es curioso porque es la India la que inventó el ambientador, la versión industrial del incienso. Fueron los indios. ¿Okay? Las variedades de incienso son imposibles de nombrar, siendo muchos de ellos insufribles por su potencia y esencia, básicamente porque se usan mal. El incienso indio está indicado para la calle, los jardines y las habitaciones tropicales, espaciosas y sin ventanas. Hay que usarlo con mucha moderación en nuestras habitaciones minúsculas y cerradas, pues podría incluso intoxicarnos. Pero, evidentemente, existen las variedades que ellos suelen considerar las desvitalizadas para occidentales. Tenemos un olfato tan delicado que, de la misma manera que se nos hace intolerable el mal olor, nos incapacita para percibir la sutileza de la esencia más refinada. Es decir, que nosotros no tenemos un buen olfato. ¿Okay? No lo tenemos. Realmente nuestro olfato está completamente limitado, es de una banda tan estrecha que es o pestilencia o un buen olor. Nada más que eso. En cambio, en países todavía donde no se trata de que todo sea la limpieza séptica del netol, entonces hay mucho más gama de olores. Y cuanto uno nota más notas musicales o más gamas de olores, el olfato es mucho más importante y relevante. Y el olfato es un órgano tan importante como la vista. Ok, por favor, Alex, dos más nos quedan. Ok. Hay mucha gente que hace yoga aquí, entonces este libro
básicamente mis experiencias vienen mucho de esta tradición y de este linaje. Y que para los practicantes de un camino de transformación interior, es decir, de un camino espiritual como el yoga o el budismo, aprender a soltar es un requisito imprescindible. Aprender a soltar, ¿ok? Para seguir un camino así hay que dejar algo. Es necesario renunciar a algunas cosas, a algunas actitudes, a algunas ideas. No se puede comer un pastel y a la vez conservarlo. Este es un nuevo enfoque, este es un nuevo enfoque al que no estamos acostumbrados y nos cuesta mucho de integrar. Creemos que podemos seguir el camino sin soltar nada, dejando las cosas como están y esperando que el camino nos ayude a apañárnoslas con todo. A medida que uno avanza en el camino, va viendo de que hay que deshacerse. El punto de partida son los 5 yamas o reglas para los que siguen el yoga, o los 5 preceptos para los que siguen el camino budista. Y estos son irrenunciables, pues sin estos, más pronto que tarde, la práctica se estancará y no habrá ningún progreso, como los mandamientos, igual. Mucha gente cree que con solo hacer yoga y meditar sin cambiar nada en su vida está ya todo hecho. Si tu práctica del yoga o de meditación no impacta en tu vida convencional, es incompleta. Hace falta contención en el uso del tiempo libre, el de estar en internet, de lectura, en el móvil. Tiempo para descansar, el cuerpo y la mente son necesarios diariamente. Y aquí la relajación yógica es la mejor para relajarnos, y no la meditación como creen algunos todavía. Hace falta mantener la alerta continua para no dejar barra libre al pensamiento que llamamos espontáneo o reactivo. ¿A quién invitamos a nuestra casa? ¿A todo el mundo? No. ¿A quién invitamos? A la gente que escogemos. ¿Y por qué nosotros permitimos que en nuestra mente entre cualquier pensamiento descabellado, cualquier fobia, cualquier neurosis? Dejamos. O sea, dejamos que la mente sea colonizada por pensamientos derrotistas o negativos y sin embargo en nuestra casa no dejamos entrar a alguien simplemente por cómo viste. Es un poco raro esto. Nuestra mente está siempre abierta de par en par. Puede entrar cualquiera, puede entrar cualquier pensamiento, puede entrar cualquier neura. Y luego encima empezamos a desarrollar, evidentemente, más madeja, más neura, ¿no? Entonces, lo de aprender a soltar, hay una anécdota muy bonita que yo explico aquí. Dice, en el sudeste asiático, para cazar a los monos y luego comérselos, se ata un coco al que se le ha hecho un agujero de unos 10 centímetros y se ha vaciado, y dentro del mismo se colocan algunas golosinas. El coco está atado a un árbol y hay un agujero con algunos dulces dentro. Entonces el mono introduce la mano para conseguir los dulces y cuando quiere sacar su mano cerrada con las golosinas no puede. La mano abierta entra pero cerrada no. Le bastaría soltarlas y liberarse, pero es cazado por no soltar el trofeo. Si quieres seguir un camino espiritual, de transformación, de mejoramiento, algo tendrás que dejar atrás. Descubre qué es aquello de lo que debes desprenderte. No es cuestión de deshacerte de lo que ya no te interesa, sino de lo que te impide avanzar más rápido. Recuerda que el tiempo es limitado. Y una más, por favor. Regularmente es deseable estar solo para reflexionar y sencillamente para estar con uno mismo. Pero habría que evitar quedarse ensimismado con las neuras, es decir, los pensamientos. Para evitar eso es aconsejable estimular la plena conciencia del movimiento y el lugar donde uno está, la plena presencia en y de la soledad. Evidentemente me refiero a estar solo en el sentido de evitar ser absorbido por un sinfín de descontroladas elaboraciones mentales, y no en el sentido de ser un solitario, sin nadie a tu alrededor. A lo que apunto pues es al silencio interior, la puerta de entrada a grandes y maravillosos descubrimientos. Se considera que estar solo no es muy saludable, que las relaciones sociales y de amistad son fundamentales para fortalecer una auténtica personalidad, y estoy de acuerdo con el valor de las relaciones creativas y estimulantes basadas en el aprecio mutuo, la tolerancia y la generosidad. Pero relaciones de este calibre suelen ser escasas. Las más abundantes suelen ser autocomplacientes, egoístas y aunque soterradamente un poco interesadas.
La alternativa muy elogiada por los buscadores de la verdad es la soledad del silencio de la mente. Cuando somos capaces de detener la avalancha de recuerdos, de proyectos y de extraviarnos en lo que tenemos delante. Un paseo por el campo es la escenografía ideal, especialmente si es campo abierto y solitario. Pero cuidado, porque incluso ahí una insignificante nube en el cielo azul puede alejarnos de nosotros. Como todo, necesitamos perfeccionar esta habilidad. Para los grandes, esta hazaña puede conseguirse incluso en medio del más atolondrado, ruidoso y caótico bazar indio. ¡Qué conquista! O sea, estar solo nos debe dar miedo, ¿eh? Tenemos que saber. ¿Seguimos? ¿5 minutos? Sí. Si alguien tiene que irse, por favor, que no se sienta incómodo por tener que irse, ¿no? Porque hoy es un viernes, me han dicho que hoy hay muchas fiestas. Entonces, en fin, si tenéis que ir a 3 o 4, pues... Este asiento se llama aburrimiento útil. Aburrimiento útil, ¿ok? Internet, con sus muchas bondades, ha traído consigo, entre otras cosas, el predominio de las citas frente al texto completo, los resúmenes de 2 líneas por el conjunto de 5 páginas, lo parcial y lo sesgado en lugar de la visión global y de conjunto. La información está tan fácilmente disponible y es tan abrumadoramente copiosa que saltamos de aquí para allá sin permitirnos un instante de aburrimiento. En Internet una cosa lleva a la otra y cuando me pongo a buscar algo, después de esto me voy a otra cosa y después a otra, acabando quién sabe dónde, pasando a través de páginas, noticias e informaciones muchas veces innombrables a la hora de la comida. Sentimos una irrefrenable necesidad de llenar el tiempo absolutamente haciendo algo, enviando textos por el móvil, correos por el ordenador, siempre en marcha. La información que digerimos en unos segundos tarda horas y a veces semanas en gestarse. Pero, perdida la perspectiva del tiempo, devoramos todo en unos momentos para luego sentir la necesidad de ocuparnos en algo más. No nos permitimos un momento de aburrimiento o de simplemente hacer una sola cosa a la vez. Parar no solo es necesario para digerir lo que hemos vivido y experimentado, sino también para tener la suficiente creatividad con que hacer frente a lo siguiente. Y así, igual que con una mala digestión, nos movemos de experiencia en experiencia sin asimilar la que acabamos de concluir, ni estar preparados para la siguiente, con un empacho de ideas y conceptos que en vez de liberarnos, nos esclaviza. La moderación es una actividad que solo los sabios saben aplicar cabalmente. Pero podemos al menos sentarnos unos minutos sin necesidad de hacer nada. También podemos permanecer en meditación con la actitud de no dejarse llevar por ninguna de las sensaciones, percepciones y experiencias que aparezcan. No hace falta sostener la idea equivocada de que el aburrimiento debe ser despejado con la distracción. Es como intentar solventar la sed bebiendo agua salada. Y la penúltima, por favor, se llama dureza y suavidad. ¿Cómo hacer para poder estar siempre en la corrección? Ser conscientes, estar alerta, no conceptualizar excesivamente, es un buen método a seguir. Intentar actuar siempre sin demasiadas pretensiones y saber escuchar o abrirnos a la experiencia en la que estamos inmersos, sin escoger ni dejarse llevar por las preferencias. Duro por fuera y blando por dentro es la alternativa habitual. Como un coco tierno, la más corriente, nos hacemos los duros. Aguantamos sin rechistar, cargamos más de lo que debemos física, emocional y mentalmente, pero sin conseguir transformar esa dureza en estabilidad. Otra opción, el melocotón. Blandos por fuera, pero duros por dentro. Mostramos nuestra vulnerabilidad e incluso cierta inseguridad. No defendemos principios ni pertenecemos a un equipo, pero duros por dentro. Somos capaces de transmutar las adversidades y ver lo mejor en cada oportunidad, en cada momento. Paseando por India, vi el árbol de la imagen. Un árbol, un ser vivo luchaba por abrirse camino de estar solo que al lado de un hombre como él, que parece una persona normal, pero no es. La primera vez que tuve que traducir al Dalai Lama fue en la rueda de prensa que dio justo al llegar al aeropuerto de Barcelona en su primera visita a España, allá por 1983.
Estaba yo tan intranquilo que no creía que pudiera hacerlo, pero él me hizo un gesto con la mano para que me acercase, y tan pronto comenzaron las preguntas de los periodistas, me di cuenta que mi nerviosismo había desaparecido por completo. En la cercanía de grandes maestros, personas totalmente centradas, suceden cosas imprevisibles, pero lo más significativo quizás sea que después de unos minutos se sienten tan cómodos, te sientes tan cómodo y a gusto que quisieras que esta situación no acabase. Es como si tu propia mente se contagiase de calma y sosiego y entrase en un estado de equilibrio y armonía completos. Cuando unos días después en Granada pude tener una entrevista con él para presentar el proyecto de editorial que estábamos poniendo en marcha, pude ver otra de sus facetas, su gran habilidad para no perder nunca ni un solo minuto. Después de responder a una pregunta, decía, "And then", que en inglés quiere decir algo más, y así te obligaba a no quedarte atascado en menudencias y disertaciones, sino ir al grano, siempre al asunto. "And then", y después, y después, y después. O sea que te agotaba. Yo sé que tengo muchas preguntas, ¿no? Pero te las exigía tan rápidamente que era imposible estar con él, contestarlas todas, ¿sabes? En los escritos clásicos se habla de que el poder de una mente en calma puede tener un efecto palpable en otros, y aunque en un principio creí que era una cuestión de simple autosugestión, años más tarde, en otra visita de su santidad a Pollensa, en Mallorca, actuando como su intérprete durante la entrevista que mantuvo con el presidente de la Comunidad Balear, me hizo sentir lo mismo. Su torrente incansable de energía te cubre como una ola. Cuando está contigo, aunque solo sea por un instante justo, el de darte la mano, sientes toda su apabullante presencia. Es suficiente. Reparas que en este instante Él está contigo al 100%. De hecho, los tibetanos se refieren a Él como Kundun, que quiere decir la presencia, o presencia. Pasa la última, ¿sí? Ahora, lo del 108, porque mucha gente dice 108, la gente que tiene relación un poco con Oriente lo conoce, pero sí no es muy interesante. ¿Ok? Es esta. Ah, no está. No, pon la de la portada. No, es que esta foto no la tengo. Dice, el número místico, 108, que incluye los 7 planetas y las 2 fases de la Luna. ¿Ok? Total, 9, que multiplicadas por los 12 signos del zodíaco dan 108, simbolizando todo el espacio de nuestra galaxia, el espacio conocido. 108 incluye todo esto. Hay 108 santuarios especialmente auspiciosos en India, 108 libros sagrados. Las enseñanzas del Buda en su versión tibetana cuentan 108 volúmenes, y estas son las cuentas de los rosarios que se usan para recitar mantras. 108 son los distintos nombres por los que se conocen las deidades hindúes, y un lado, etc. 108 nombres de cada uno de los dioses que... ¿Okay? Uno va a cuidar la nada, la vaciedad y el infinito. Y dice, los textos de esta serie a un nivel muy humilde han intentado reflejar justo esto, lo que evidentemente tiene innumerables lecturas. El 1, de 108. La explicación explícita, más o menos acertada según la precisión de las palabras que la describen. Es decir, el 1 representa lo que yo he intentado describir con palabras, ¿vale? Cada una apunta a algo en concreto, una idea, una opinión o el simple análisis de la fotografía en concreto. El 0. Nada de lo que digo en este libro debe tomarse demasiado en serio. Detrás de las ideas expresadas no hay una realidad última y tangible a la que admirar y por la que dar la vida. ¿Ok? Ningún principio, ninguna idea de los que expongo aquí, hay que dar la vida por ello, evidentemente. Esto es lo que representa el 0. Y el 8, todas las posibilidades que cada uno haya podido encontrar al significado implícito de las citas proporcionan innumerables interpretaciones. El 8 representa el infinito, entonces cada uno leyendo cada parte o viendo la fotografía puede elaborar un mundo entero, según el estado de ánimo, el día de la semana, la percepción con la que se hayan leído. Y luego digo, veremos si otra serie tiene sentido. Ok, este libro quería que fuera un homenaje a la India básicamente, y sobre todo queríamos que, en fin, que la gente que compra el libro y que colabora con el libro participe en un proyecto de una ONG india a la que yo aprecio mucho, y es una ONG muy sencilla, muy pequeña, no tiene gastos de mantenimiento porque es una persona sola. Es Adriana Ferrante, una mujer italiana que formó este centro, y es un centro que se dedica a todo lo que hace falta. Básicamente era un hospicio para animales en la India. ¡Qué locura!
Pues sí, incluso tiene un cementerio con los animales. Los animales que nadie quiere, que tiran, que están hechos una pena, esta mujer los recoge, los cuida hasta que se mueren y luego los entierra en un cementerio que hay dentro, con el nombre de cada perrito, de cada gallo, de cada cabra, de cada animal que hay ahí. Además, cuidan de toda la zona de Bihar con un acuerdo con el gobierno indio para el tratamiento de profilaxis de la lepra. En la India todavía queda gente con lepra. Van a este sitio. Tienen programas para educar a las chicas, sobre todo las chicas, sobre el SIDA. Cómo preparar una comida nutritiva sobre el SIDA, ¿lo veis? Y yo he hecho varios viajes a India. Sabéis que yo he estado realizando viajes culturales a la India y en muchas paradas que hacemos ahí los llevo a visitar este sitio. Y este es, creo que es hace 2 años, estuvimos ahí, estaban preparando comida y es un lugar amplio, pero muy sencillo todo. Y entonces, de cada libro que vendamos, 2 euros van a ir destinados para ellos. O sea que por todos le vamos a hacer un pequeño donativo y quería deciroslo para que lo supierais. ¿Okay? Y aquí es con este grupo que visitamos ese lugar que está en Bodh Gaya, en la provincia de Bihar, una de las zonas más pobres de la India, con gobiernos muy corruptos hasta hace poco. Afortunadamente ahora hay un nuevo líder político que parece tener un poco más de cabeza y la cosa va un poquito mejor. Entonces, los que hayáis comprado el libro, os agradezco los 2 euros que vamos a mandar a Maitri Gaya. Podéis entrar en la página web si queréis, está en la contraportada del libro. Y pues nada, no cojáis el libro solo para comprarlo, sino leerlo, ¿ok? Porque en el libro de las estanterías no sirve. Pero lo hacemos, todo. Compramos libros, no tengo tiempo para leerlo. Entonces, este es lo bueno, es que podéis leer un poquito, se puede alternar, empezar por detrás, no importa. Y gracias por haber venido y por haber comprado el libro. Y ahora, si tenéis tiempo y no tenéis que ir a otra fiesta o otra conferencia, podemos quedarnos y charlamos un ratito por ahí. Creo que nos han preparado algo, no sé.